Nos encontramos ubicados en el local antiguo de la Municipalidad de Vitarte. Son los comentarios de Juan Híjar Rosales, antiguo poblador de es el Vitarte. local que después de haberlo adquirido con los fondos que recaudaba la municipalidad, pudieron construir un local que llegaba a toda esa fachada amarilla. Ahí, a partir de 1980 empezó a funcionar una biblioteca. No, ya la biblioteca ya existía con unos 10 años de anticipación. Empezó a funcionar un teatro, un pequeño teatro. Ahí es donde esa fotografía que ven a Julio Portocarrero se tomó ahí. Ya. Y anteriormente ese local está más arribita, en el 200, de la cuadra 200, no, 100, ¿no? Más o menos 100, 1, 2, 3 fachadas más arriba. Era uno más pequeño. ¿Es un local de quiénes? ¿De qué se puede decirlo? Ya, el local, la municipalidad empieza a funcionar como consejo a partir del 30 de septiembre de 1926. Están en las actas de la municipalidad. Ya, más antes no había. Ya. Ha sido creado políticamente, pero ha sido todo un proceso. Un proceso que ha durado casi como 100 años. Ya, ir a partir del siglo XXVI hasta el 35, de ahí se trasladan acá. Acá han estado hasta 1970. Ya. Un favor, sí. ¿podríamos? Y ahora nos encontramos en el Parque 9 de Enero. Al fondo, la antigua estación del tren de Vitarte. A ver, señorita. Usted mismo va a leer porque yo de repente le puedo léalo. Acá está hablando de los sucesos del 9 de enero de 1915. ¿Quién lo cuenta? Julio Portocarrero. ¿Quién lo graba y quién lo redacta en el libro? Rafael Tapia. Le hace este pacto y termina el libro. Y en voz alta para que escuche todo. Bueno, Pero estoy viendo cómo es. Ya. En voz alta. Y luego usted lo termina de explicar, ¿no? Claro, es como que sí, pero quiere que termine. A ver. En voz alta. En el convoy, cuando íbamos de viaje a Lima, fue que vi a Antonio Miranda, uno de los delegados que hacía las gestiones junto con Adalberto Fonquén y Ricardo Ramos. Eran los 3 delegados de Vitarte, que venían constantemente a hacer las gestiones ante el gobierno de Benavides. Vi a Antonio Miranda herido. Después vi a Faustino Carrión, que también había sido herido. Allí recién me enteré de lo que le pasó a Vilela, pero yo no he llegado a ver a Andrés. Comentaban que en la trifulca los gendarmes, al darse cuenta de que estaba malherido, lo tomaron rápidamente y se lo llevaron. Yo no he visto más a Vilela. Contaban que cuando empezó el avaliamiento, los soldados buscaban a Juan Híjar, el presidente de la unificación, y ahí es cuando le disparan a Vilela, que vestía un terno del mismo color del que llevaba puesto Híjar. Suficiente. Ya, continúa. Llegamos a Desamparados. Ya nos esperaba el prefecto Ferro en la estación y nos hizo llevar a la intendencia, que estaba al frente, en Pescadería, a media cuadra de la Plaza de Armas. Nos hicieron desfilar a todos por el medio de los 2 cordones de gendarmes que cubrían ese trecho. Fuimos a dar al patio interior de la intendencia, todos sin distinción, incluidos la madre y los hermanos de Andrés Vilela. Nos registraron y a Juan Híjar, a Adalberto Fonquén, Gumersindo Calderón, Ricardo Ramos y Manuel Casabona se los llevaron incomunicados al calabozo para ser sometidos luego a juicio militar. Nos acusaron de haber asaltado el tren de pasajeros y para dejarnos en libertad nos obligaban a pagar el importe del pasaje más el 50% de recargo. Víctor Herrera Ibera, de la Cámara Obrera, canceló el importe del pasaje más el recargo y nos pusieron en libertad. La directiva se quedó. De los comentarios de Julio Portocarrero, el libro de Julio Portocarrero. 1915 se da en una etapa en que había la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y había una crisis tremenda, lo que repercutía acá en el sentido de que la fábrica vendía menos y para poder superar la crisis empezó a hostigar a los trabajadores para que se vayan, empezó a reducirles los días de trabajo, los horarios de trabajo, ¿no? Los sueldos, o sea, los salarios, y su propósito era hacer el locao, o sea, quería declararse en quiebra, hacer el locao para
posteriormente contratar personal nuevo a un precio, a salarios más rebajados. A 1915, en enero de 1915, los trabajadores ya habían adquirido un cierto nivel de aumentos y una reducción de horas que llegaba más o menos a las 10 horas por ahí, o algo cercano, ya no eran 16. Entonces, en el transcurso de 1914, el presidente era un tal Ricardo Ramos, si mal no recuerdo. A mi papá lo buscaban cuando la cuestión era de emergencia. Mi papá fue el que ejerció la mayor cantidad de veces la presidencia. En la época que estuvo, de 1911 a 1916, la unificación obrera. Mi papá se va en 1916 acá, porque querían liquidarlo. Entonces, el 8 de enero la fábrica pretendía sacar la mercadería para poder venderla en Lima, y los obreros se opusieron y no lograron su cometido. Al día ese día, yo tengo el libro de actas, las asambleas eran permanentes. ¿Sabes lo que es asamblea permanente? Todos los días, mañana, tarde y si es posible noche. Entonces, acá había él lo ha conocido, él también, había un tendido de riel, ¿no? Esta parte era más ancha, pero para el otro lado había un desvío, que se enganchaba el tren y entraba a sacar los vagones de Julio y otra gente. Habían acordado tomar las acciones pertinentes, pero había unos vagoncitos, o voy a traer más en detalles, ¿no? Que no lo he señalado en ningún libro. Unos vagoncitos, unas plataformas, no sé si te acuerdas, unas plataformas pequeñas, rodantes en las líneas. Y mi padre se sube ahí el 8 de enero porque había un sector de la gente que quería aflojar y aceptar las condiciones de la fábrica. Mi padre les hace recordar de que había que cumplir con los acuerdos de la asamblea de tal fecha y ir hasta las últimas consecuencias, si no iba a ser así, iban a ser despedidos, iban a sufrir ellos y su familia, sus hijos. Entonces, enterado la empresa, se sabe, porque mi papá decía que siempre hay traidores, ¿no? Siempre hay Judas. Hay gente que lleva y trae. Ya, le dicen, Juan, te quieren matar. Ya. ¿Y qué es lo que había sucedido? Que al sargento Molina, Óscar Molina creo que se llamaba, le dieron ese objetivo. Y él, para matar de sangre fría, estaba un poquito guasqueadito. Llega el 9 de enero en la mañana, serían las 11 más o menos, el tren se estaciona ahí, pretenden entrar, y según el acuerdo de asamblea, tenían que estar, acá estaba llenecito, los 200 y pico de obreros que estaban comprometidos en los micros, llenecito, con sus mujeres, sus hijos. Ya, el acuerdo era que los obreros tenían que estar tendidos o sentados en el riel para impedir que pase. Pero llegó las horas de los hechos, el tren estaba, y cuando ven la gente no había. Entonces me cuentan algunos testigos de la época. ¿Te acuerdas la mamá de Rigoberto Felandro? La señora, ¿cómo se llamaba? ¿Su nombre? No, yo lo tengo anotado. ¿No? Ya. Empezó a carajearlo, fue cobarde de mierda, maricón, etcétera, etcétera. Ya. ¿Y quiénes eran los que habían, estaban sentaditos? Eran los niños. Y entre eso estaba Justina Híjaro, que dice en la fotografía que tenía pues 9 o 10 años. Yo todavía no nacía, yo nací el 37 en Huacho. Estaban sentaditos, agarra y papá, la saca y se va por la calle Esmeralda, que es la calle que está abajo, donde está. Él que baja en ese momento y los soplones le dicen, ahí va el presidente. Cuando le dicen, ahí va el presidente, a mi papá lo conoció por el apellido del presidente. Ya no está a la vista del sargento, del comisario Molina, y sube en ese momento Andrés Vilela, de la misma talla, tendría pues 18, mi papá tendría pues 28, pero como era delgado, parecía todavía un muchachón. Sube Andrés Vilela vestido de pies a cabeza, usaban en ese tiempo un sombrero chico, le llamaban zarita, igualito. El sargento Molina lo ve y empieza a mandar 5 disparos de mate. Está en la crónica, él lo tiene, la crónica del 10 de enero del día siguiente, del 10 de enero del 16. 5, cuando la policía quiere dispersar un grupo de revoltosos, dispara cosas así, ¿no es cierto? Pero si a un objetivo le mandan 5 balazos, era para matarlo, pues, pensando que era el presidente. Y la masa no se chupa y siguen disparando. Total,
Mi papá regresa después de dejar al final de la calle, regresa, y cuando está entrando ahí encuentra que uno de los obreros le había, eso no está en los periódicos, no está en el informe policial, pero mi padre me lo contó, que un obrero le había arrebatado un fusil a los carabineros, a los gendarmes, le había arrebatado dispuesto a disparar. Mi padre lo impidió, dijo no, que eso iba a ser peor. Pues, en ese mismo momento Andrés Abelindo Cáceres baja y dice alto al fuego, y ahí terminó. El informe policial señala que hubo 5 baleados, 4 obreros, 3 muertos y uno levemente herido, un tal Barreto, creo que se apellidaba, que era del Callao. Y era joven, su mamá vino y se la llevó, ya nunca más se supo de él. Los otros murieron. Primero Andrés Guinilla y Miranda y Rocino Carrión, con el correr de los meses, a causa de las heridas, fallecieron. Y el reporte policial está en el periódico, hay un informe policial y hay un informe también de la unificación obrera, de los testigos, que los periodistas de la crónica le entrevistan en el hospital. El informe policial señala que uno de ellos tenía un revólver y tenía, ¿cómo se llama? Armas cortas. Había un policía herido. O sea, uno de los baleados era un herido, o sea que alguien de los obreros había contestado el fuego, ¿no? Así es. Sí, pero digo la pregunta. Y por eso se llama este lugar Plaza 9 de Enero. Claro, ya, esto repercutió, como era la fábrica más grande que había en el Perú, repercutió en Lima, ¿no? Asumió la defensa el alcalde, se llamaba Carmona, se llamaba el alcalde de esa época, y algunos congresistas de la época, ¿no? Y trascendió internacionalmente. Por eso es que Vitarte, yo tengo en la literatura lo consideran junto con Manchester y Chicago las 3 ciudades mártires por poner las 8 horas a nivel internacional. Están ustedes en un lugar histórico. ¿El paradero de estación? Estación. Mira. Ah, la boletería. Antigua estación del tren de Vitarte. Oye, ¿vas a sacar para Lima o para Chosica? Y ahí tenemos a Yo no sé qué piensan. la línea del ferrocarril. Ahora continúa por la calle Esmeralda, Parque 9 de Enero, calle Esmeralda. Antiguo local de la Universidad Popular Manuel González Prada, en la calle Esmeralda. Ahí está la señora. En la cooperativa de vivienda 26 de mayo de Vitarte. Ese es el primer. Aquí en Vitarte, esta es la primera. La fotografía, ustedes la tienen ahí en el libro, pues. Sí. Claro, pero le preguntamos para que usted lo diga a la cámara. Claro. La primera reunión de la Universidad Popular González Prada en Vitarte fue en el local del Club Sport Vitarte, que lo están ustedes enfocando ahí. Actualmente el local del Sport Vitarte tiene local propio y está más abajo, dentro de la cooperativa 26 de mayo. O sea, ¿y por qué el Sport Vitarte? ¿Qué tenía que ver el Sport Vitarte con la universidad? Les decía anteriormente de que había mucha represión y que tenían que camuflarse. Ya, en eso hemos conseguido, me contó a mi padre, yo le he comentado, el historiador Rafael Hernández Tapia, Rafael Tapia Hernández también lo sabe porque ha conversado con los sobrevivientes de esa época. Él hizo a partir del 1985 más o menos, empezó a hacer esas investigaciones y algunos todavía estaban vivos. Entonces, como les decía anteriormente, sindicato era una palabra satanizada, tuvieron que camuflarse con nombres de unificaciones obreras y ese fue el primero. Luego él, investigando en Lima, él continúa con las investigaciones, ¿no? Él me ha pedido que yo a veces, él me ha demorado cerca de 2 años, comprobó de que el Club Universitario de Deportes, ustedes conocen la U, famoso,
su primer nombre se llamaba el Club de la Federación Universitaria. Creo que y ellos tenían una experiencia de haber apoyado. Entre uno de los méritos de La Torre, podrán criticarle muchas cosas, que él estuvo por las 9 horas, etcétera, etcétera, pero consiguió el apoyo de un grupo simbólico, por decir así, de universitarios para que vayan al local donde estaban reunidos en sesión permanente el Comando Unificado de Lucha por las 8 horas en Lima, en el Parque Nocturno. O sea, ahí fue los hijos de la oligarquía de esa época. Y muchos de ellos, posteriormente, fundaron el Club Universitario, la Federación Universitaria, como una forma de poder posteriormente vincularse a la vida política. Primero se camuflaron en un club de la universidad. Ustedes saben que la Universidad de San Marcos, los estudiantes estaban identificados con la revolución, con la reforma universitaria que hubo en Tucumán, en Argentina. Así es, son dos. Y en 1935, de una etapa de 7 años donde había una feroz persecución contra lo que era apristas y comunistas, a raíz de la muerte de Sánchez Cerro, los dirigentes, los obreros de Vitarte que estaban vinculados de alguna manera a las reivindicaciones sociales y políticas, acordaron fundar el Club Chacarita Vitarte, cuya chompa es rojo, un color simbólico, donde toditos eran apristas. Yo he sido del Chacarita, el único aprista que no era yo. Y después ha venido una institución que se camufló en la época de Odría, en 1954, fundada el 1 de enero, acá en Vitarte, el 1 de enero de 1954, se llamaba Centro Cultural Vitarte. Los apristas estuvieron ahí, la mayoría de los socios eran apristas, pero después cuando consiguieron la legalidad, como el gobierno de Manuel Prado y Barteche, se desvincularon y prefirieron apoyar a sus locales públicos ya habían obtenido la libertad de poder desenvolverse políticamente. Así fue, y el Centro Cultural entonces asumió una posición de izquierda y actuó hasta 1968. Así es, en el Perú han tenido que camuflarse las instituciones para poder de alguna manera cumplir con algunas funciones mínimas. Ahora estamos frente al local de la cooperativa de vivienda. En consonancia con su política de ver por los intereses de la clase trabajadora, acordaron formar la cooperativa de consumo, o sea, una bodega cooperativa a precios por debajo de lo que vendían las tiendas particulares. Y esto fue el local de la cooperativa. Actualmente, la cooperativa, después de unos 30 años de funcionamiento, cesó, y actualmente el local de la cooperativa de vivienda 26 de mayo. Local donde funcionó el primer cine de Vitarte y también funcionó la Universidad Popular González Prada. 4 días a la semana. Era día lunes femenino le llamaban, viernes, sábado, domingo y lunes femenino, 4 días. Martes, miércoles y jueves no había función de cine. Y en los años de la efervescencia sindical por las 8 horas, ese local era el local del cine mudo y era teatro que desde 1911 o 12, el teatro popular, creado por los mismos trabajadores de la época, daban sus funciones, cuya mejor obra de esa época se recuerda es Cristo Moderno, una obra de reivindicación social. Ya. Pero antes de ser teatro o cine mudo de esa época, fue un depósito de guano, lo señala Julio Portocarrero, porque él se lo contaron cuando llegó a Vitarte. Un depósito de guano de la hacienda Zavala, que quedaba más abajo. Porque todo esto era, este predio inmenso que ven ustedes, pertenecía a la hacienda Zavala. Zavala había permitido que esta parte que se llamaba Ubitarte, un potrero, hay referencias históricas al respecto, para que sea la pampa de abastecimiento para los que estaban trabajando en la construcción del ferrocarril central. Una vez que se terminó de realizar la tarea del ferrocarril central, estaba desocupado. Y el empresario Carlos López Aldana vio la oportunidad para poder instalar una desbotadora y construir una fábrica. Año 1871. Así es. Fue depósito de guano, cine mudo y actualmente es iglesia. Sí, pero la edificación,
Se mantiene, se esta- mantiene. ¿Es desde qué momento? Yo lo he conocido casi igual, ¿no? Esta es una montura que le han hecho. Sí, no, La pared sigue siendo igual. Como este es un local alquilado a esta unidad religiosa, ellos han puesto nada más que si en el momento que se termine su contrato, queda como Ah, claro. Pero, o sea, cuando ha acogido la Universidad Popular, ¿tenía estas mismas paredes, esta misma arquitectura? sí, no ha sido remodelado. Nada más Y ahí se desarrollaban. Ah, otra cosa. El APRA, tratando de emular a lo que fue la Universidad Popular González Prada, y él recordará, estableció los martes y jueves culturales, ¿te acuerdas? Que venían artistas de primera línea de Lima, venían, acá ha venido el cantante trujillano que se murió, Luis Abante Morales, Rosita Perú, todos los mejores. O sea, el mundo de la farándula de la época era simpatizante del APRA. Las funciones eran gratuitas. Ya. Después de martes y jueves culturales se convirtió en jueves cultural. Y después ya los artistas estaban en otra cosa y lo dejaron. ¿Y su papá también asistía a la universidad? No, mi papá se Es fue otro, ya. La Universidad Popular González Prada se instala en 1921. Mi papá se fue en 1916 porque ya le dije que lo querían dar. Ya. Ahora, él ha participado en la jornada de las 8 horas de 1913, en enero, que consiguen los estibadores del Callao, apoyado por los textiles de Quitarte, Lima, etc. Y también en 1919 también ha estado, pero con un perfil bajo en las minas, se fue a las minas. Ahora sí ya estamos ya en lo que fue el local de la fábrica. Las minas tú eres del Pero centro. del centro. Estaba en las minas del centro de papá. ¿En qué décadas? ¿En O qué sea, años? le estoy explicando. Mi papá se fue en 1916 por varias razones. En primer lugar, era el único dirigente a quien lo votaban y le hacían un paro e inmediatamente lo reponían. Ha sido el trabajador que más veces lo reponían. Hasta que llegó un momento en que la fábrica, la empresa le dice, bueno, lo que no se estilaba, te vamos a dar una indemnización, pero vete, no te queremos. Mi papá recibe la plata, pero no se va a Evitarte. Se queda acá, ¿ya? Lo apoyaban a él porque era un cuadro, por decir así como hay algunos políticos funcionarios encargados de formar sindicatos en la otra ribera del río, del Valle de Acre, en Huachipe, etc. ¿Ya? Es detectado, ¿ya? Y lo amenazan de muerte, que no hace caso, continúa hasta que llega un piquete de policías y una noche, sería como eso de las 7 de la noche más o menos, y llega. Como él ya estaba advertido, se había escondido en la casa de su compadre que se llamaba José La Cruz. Esa historia la sé porque su hijo de José La Cruz, ¿te acuerdas de Gil de La Cruz? Me lo contó en un aniversario del Sport. Ya, mi papá tuvo que cruzar el río disfrazado, tuvo que cruzar el río y irse por vía caminando hasta Desamparado, por otro lado del río, llegar al río y Desamparado. De ahí toma el tren del siguiente y se va. Previamente a esto, había dejado a Justina Ícar, a mi hermano, destinada en una casa de un anarquista en Lima. Su hija, Justina Ícar, mi hermana, estaba con los pulmones oscuros. De paz, porque había un azote acá, era el paludismo que le daban a todo el mundo por el canal de regadío abierto, y había mucha tuberculosis. La fábrica del polvillo penetraba los pulmones. Ya. Y aparte de eso también estaba pues irremediablemente contaminado, ¿no? Su señora muere, su primera esposa muere tuberculosa, está enterrada en Chosica. Su primer hijo y sus dos primeros hijos también mueren. Solamente sobrevivía Justina, que es mi hermana, la que me crió a mí. Así es. Entonces, por esos motivos, él se va. No por corrupción, porque la fábrica quería que se vaya. O sea, él se va más que nada por motivos de salud. Pero decir, una pregunta. Y de ahí se va al centro. Es la parte del centro es la que lo Ahí se va a trabajar. Y eso a sí trabajar la Oroya, Borocucha, toda la... lo hablamos más allácito porque porque guía en el 26. Antigua Capilla Santa Rosa, dice.
Ya. Al respecto yo les puedo dar alguna información porque he conversado con gente antigua. Por el lado de mi padre mucha gente me conoce y me han informado referente a esta iglesia. En un primer lugar, los anarquistas casi todos eran ateos. No permitían la instalación de la iglesia. Posteriormente la población en su mayoría, que era de descendencia de gente que creencia en la religión católica, fue aceptándose. Hay algo que quiero mencionarle que no se le... Si ahorita hay libertad de cultos, si ahorita hay los derechos de la mujer, si ahorita la mujer vota, si ahorita hay lo que se llama el seguro social para los trabajadores, jubilación, indemnización, salario dominical, etc. Todas esas banderas vienen desde la época de los anarquistas en el Perú. Y muchas de esas cosas que yo le he mencionado vienen de la época de la Revolución Francesa, el derecho de la mujer sobre todo. Luego, acá en el Perú, si ustedes analizan la historia, lean las constituciones, todas las constituciones, se van a dar cuenta que no había tolerancia de cultos, había una imposición de la religión católica. Y contra eso es que unos eran ateos y la mayoría de los luchadores sociales eran anticlericales, que es otra cosa. O sea, pueden creer en Dios, pero no en las instituciones religiosas. ¿Entiendes? Entonces, en 1928, a pedido de la mayoría de los trabajadores de esa época, Vitarti ya no quería esa pequeña capilla que había dentro de la fábrica, sino una capilla más grande, y se construye esto. Ahora, había una iglesia que venía de la época de los primeros años de la República, de la época del virreinato, que estaba en Ate, pero con el terremoto de 1940 esa iglesia se derrumbó. Lo que pudieron rescatar los libros de los nacimientos era acá. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese tiempo registraba el nacimiento, necesitaba para los más creyentes el bautismo, bueno, todos eran bautizados la confirmación a lo que querían, el matrimonio y también los fallecimientos. Recién cuando se instalan las municipalidades en el Perú poco a poco, ya se crea el registro civil y se instala el libro de actas de los nacimientos y también de defunción, como también de matrimonio secundaria municipal. Entonces, esta iglesia, aunque les parezca mentira, el pueblo, todos los pueblos, estamos en un país que fue colonia de España, todos los pueblos tienen un patrón o una patrona. El patrón religioso de Vitarte es Santa Rosa. Muy a posteriormente, en 1948, se instala la Hermandad del Señor de Milagros, que la patrona es Santa Rosa. Por eso se llama Santa Rosa. Ya. El árbol era más o menos como cerca de 100 metros del árbol. Todo el árbol que llega hasta el fondo. Era una cancha deportiva que lo único irregular que tenía era que debía ser de sur a norte. En este caso eran los arcos este y oeste. ¿Por qué debe ser sur a norte? Porque el sol no debe empañar a los arqueros. Pero acá la fábrica lo habían impuesto así. Ahora quieren saber sobre la fiesta de la planta. Primero hay la torre, después José Carlos Mariatti tuvieron la conducción de la Universidad Popular González Prada, ¿no? Y entre uno de sus logros fue la arborización de algunas zonas. No solamente plantaron un árbol, varios árboles. Y también, como tenían vínculos con el deporte en Lima, con los cuadros más pintados de Lima, empezaron a establecer una fiesta que llamaban la fiesta de la planta, primero, en la época que estaba en la torre. Ahí la torre después lo deportaron a Europa. Entonces Mariatti, que era un ideólogo más profundo, le da el nombre de las Esparticadas. Está en el libro de Julio Portocarrera, el libro Las Esparticadas. ¿Por qué? Porque Espartaco es el hombre que mueve los cimientos del Imperio Romano, que al final se derrumba. Fueron dos hombres que, según los analistas modernos de la historia,
contribuyeron a traer abajo al Imperio Romano. Jesús de Nazaret, conocido como Cristo, desde el punto de vista místico, al señalar de que todos los hombres son iguales ante Dios, y que era imposible que un rico entre, era más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo. ¿No? Estaba cuestionando el sistema. Y Espartaco se rebela con armas en la mano, ¿no? contra la esclavitud. O sea, estos hombres trajeron a la larga, sentaron las bases para traer a la larga el fin del sistema esclavista de producción que había en la época, ¿no? Y luego viene la época de la Edad Media. Entonces, Mariátegui se identifica con esa posición de Espartaco y a los juegos del proletariado en todas sus variantes, voleibol, fútbol y otras bochas, etc., le da el nombre de las esparticadas, que se han estado realizando hasta 1930 más o menos. Luego ya viene una etapa de que el Estado empieza a reprimir al movimiento izquierdista. Una pregunta, ¿y en qué, si pudiera explicar, en qué consistía, cuál era el programa de la fiesta de la planta? ¿Quiénes venían? Se aprobaba en una asamblea del sindicato, pues, ya había sindicatos, se aprobaba. Ya, entonces se invitaban a los clubes. Y acá en Vitarte habían buenos futbolistas, algunos jugaban en los equipos de primera división en Lima. Uno de ellos fue Juan Carranza, el chino Carranza. Y No, si pudiera dejar de mover la llave porque se escucha en el... Ya, y entonces venían acá la Federación de Choferes, venían los mejores equipos de Lima a jugar acá para esas épocas. Así era. Y venían también intelectuales, poetas. También venía pues la famosa poeta, ¿cómo se llama? Magda Portal. Magda Portal, hasta donde yo he averiguado, que se ha trascendido, era una mujer hermosísima, ¿ya? Que antes de comprometerse, porque se comprometió con un señor, con uno de su época, y después con el hermano de él, pero antes de comprometerse, se había enamorado de Víctor Raúl Aya de la Torre, y él nada, ni la tos, ¿no? Entonces, ella no le quedó pues que conseguir su pareja, su compañero, pues, así fue. Ya después hablaremos de eso. ¿No? Una pregunta, Sí. ¿cuál era la importancia a nivel ideológico de la fiesta de la planta? Era primeramente confraternizar. Segundo, con motivo de habían discursos en la cual había la identificación, la crítica del sistema, etcétera, etcétera, ya sea a través de discursos o a través de poesías. Y era publicado muchas veces en los periódicos de la época. Confraternización entre los obreros. Entre los obreros, la solidaridad. Entre los obreros y la clase estudiantil. Eso era entre obreros, pero también entre intelectuales. Claro, Podría volver los a hijos decir del pueblo, pues, los hijos del pueblo. O sea, las clases dirigenciales, pues. O sea, venían los intelectuales de la época. Ya mencionaba a Magda Portal, venían otras personas importantes de la época también. Hay fotografías al respecto. Está en el libro de Julio Portocarrero. ¿Qué día se hacía la fiesta Creo de la que eran planta? a fin de año. O sea, se hacía con el propósito de... O sea, tenía un propósito, suplantar a la Pascua de los católicos. Estoy hablando yo ahí en primera persona. Es así que entre paréntesis, mi padre me contaba, en los primeros días de abril de 1916 se retira definitivamente de Vitarte. No me dio más detalles, los padres siempre ocultan algo. Pero en 1975, con motivo del 71 aniversario de la fundación del Club Centro Sport Vitarte, me invitaron en calidad de hijo de uno de los fundadores, y ahí me encontré con Gilberto de la Cruz, conocido como Gil entre paréntesis, hijo de don José de la Cruz, compañero de trabajo y compadre de mi padre. Fue quien me contó que mi padre se vio obligado a retirarse definitivamente de Vitarte, pues al atardecer del último día que Juan Híjar estaba en Vitarte, la gendarmería lo andaba buscando para desaparecerlo, entre comillas. Y es en esas circunstancias que Juan Híjar, ya en la noche, estando escondido en la casa de don José de la Cruz,
fue que lo disfrazaron para romper el cerco y lo acompañaron a cruzar el río Rímac, frente a la entonces hacienda Nievería, y luego de una caminata llegó al distrito del Rímac. Al día siguiente, en la estación del ferrocarril Desamparados, tomó el tren y viajó a La Oroya. El tren del ferrocarril central, al pasar por la estación de Vitarte, muchos obreros y obreras lo estaban esperando para despedirlo. Mi padre me contaba que le dijo que no se preocupara, pues en los últimos años se había estado preparando varios jóvenes para continuar con la lucha de las reivindicaciones de la clase trabajadora. En Oroya estuvo un tiempo trabajando, luego pasó a Cazapalca, Morococha, Jauja y estuvo un buen tiempo en Cerro de Pasco, trabajando en las minas. Estando estabilizado en Cerro de Pasco, después de un año, 1917, mi padre recoge a su hija Justina de Lima y se la lleva al centro del país, siendo así que desde el sector minero participó desde los primeros días de enero de 1919 en la lucha final por la conquista de la jornada de las 8 horas de labor, que en forma encubierta mantenía un perfil bajo para evitar represalias contra su persona, toda vez que habiendo quedado viudo y tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de su única hija, en esa etapa, Justina. A finales de 1919, según él me contó, se trasladó a Ollón, en aquella época distrito de la provincia de Cajatambo, a trabajar en las minas de carbón, y a finales de ese mismo año retorna a su ciudad natal, Cajatambo. Durante 1900 trabajó en la casa comercial más importante de aquella época de la referida ciudad, y luego en el año 1921 pone su propio negocio de un cafetín y venta de comida al paso, siendo así que la población le puso como apodo Juan Café, por el excelente café filtrado que él vendía. Le gustaba mucho el café a mi papá, tomaba café fresco. No, me cae bien. El retorno de Híjar a la costa del Perú. A inicio del año 1922, debido a la deprimida economía que caracterizaba la ciudad de Cajatambo, Juan Híjar Salazar baja, entre comillas, nuevamente a la costa y se instala en el Valle de Huaura, en la hacienda Caldera, y empieza esporádicamente a visitar el pueblo de Vitarte, que en 1923, al reiniciar sus vínculos con los luchadores sociales, tanto de Huacho como los de Lima, que provenían del anarquismo y que empezaban a ser influenciados por las ideas de los ideólogos José Carlos Mariani y Víctor Raúl Arriatón, ocurrió que en el mes de mayo de 1923 fueron convocados todos los sindicatos, así como también sectores progresistas de la ciudadanía, para oponerse a la decisión vertical del presidente Augusto Bel Leguía de consagrar la ciudad de Lima al corazón de Jesús, lo que significa en buena cuenta que la ciudad de Lima y por ende el Perú se convertía en un estado teocrático, contradiciendo y vulnerando la constitución política del Perú, de aquel entonces que disponía que el Estado peruano era un estado laico. En esta masiva concurrencia que cubrió el parque universitario frente a la casona de la Universidad Mayor de San Marcos, estaba participando mi padre, según él me contó, fue violentamente atacado por los civiles y luego empujados por la fuerza de la presión a que traten de desplazarse porque era un rezángano. También pica la garganta. Dale lectura por falta. Es que... Espera, Una pausa. Es que... En voz alta, dale, es un párrafo más. Juan, ¿Dónde se ha quedado? Siendo así que a la altura de la calle Los Huertos fueron impedidos, pues de las torres de una iglesia cercana la policía empezó a disparar contra la masa, lo que motivó a que la mayoría de la masa humana tratara de escapar por un pasaje que está a la mano derecha, el mismo que no tenía salida, donde fueron acribillados, resultando muchos heridos y 2 personas muertas. Uno era estudiante y el otro era hombre. Continúa. Pero, yo le quisiera hacer una pregunta. Sí. Estando él ya fuera de Vitarte, en estos otros lugares, ¿no? Él también hizo actividad sindical, también fue dirigente. No, dirigente ya no, pero sí formaba sindicatos. Ya. Incluso están en el Valle de Huaura, lo comisionaron a que vaya a Trujillo a averiguar las causas de la muerte de Alberto Fonquén. Él se había suicidado en Trujillo. Lo que pasa es que le hacía esta pregunta porque en la investigación que hicimos en la Casa de la Literatura, vimos que Mariátegui también tenía vínculos en Morococha,
¿no? También habían allí un Sí. sindicato obrero. Entonces quería saber si es que por casualidad su papá también estuvo allí participando. Sí, pero con perfil bajo. Claro. O sea, te voy a explicar. Yo soy dirigente también, comerciante. Si usted en una asamblea está calladito, nadie lo nombra. Pero si usted pide la palabra, ¿no?, sobre un tema y pone bien, la masa lo elige. Entonces él prefería estar en una actitud pasiva. Claro. Hay una parte ahí, hay un pasaje que me lo contó yo le decía a mi hermana, le decía mamá. Este párrafo lo leo. Vos sabés. Ya, este párrafo. Mi hermana Justina Híjar me contó en una oportunidad que a finales del año 1932, cuando el país estaba gobernado por el dictador Luis Sánchez Cerro, se desató una feroz represión contra todos los comunistas y apristas, y que mi padre, al ser detectado como organizador de sindicatos campesinos en el Valle de Huaura, estuvo a punto de ser retenido para desaparecerlo, entre comillas, pues ya estaba enmarrocado al ser ubicado en las oficinas de la Casa Hacienda del Fundo Caldera. Pero que ella, que había visualizado previamente el grupo de policías que andaba buscando a Juan Híjar Salazar, intuyó que vendrían a la casa a buscar elementos probatorios. Ella inmediatamente procedió a quemar toda la propaganda sindical y política que mi padre tenía, siendo así que cuando la policía que traía a Juan Híjar Salazar enmarrocado en la casa, buscaron minuciosamente todos los ambientes. Al no encontrar ninguna evidencia probatoria, tuvieron que soltarlo. O sea, mi padre, de los anarquistas, no sé si han averiguado ustedes, la mayoría devino en apristas, la mayoría. ¿No? Y mi padre llegó a ser aprista, llegó a ser dirigente aprista. Pero el dirigente sindical ya no. Formaba sindicatos, ayudaba a formar sindicatos, pero ya no dirigente sindical.